Entonces, hoy vamos a hablar de un tema al cual vamos a titular Dos maneras de vivir. Ojo, ponga atención, porque en la vida podemos pasar de dos formas diferentes. Podemos tomar dos caminos diferentes. Y el día de hoy vamos a ver desde la Biblia dos maneras de vivir. Y al final de la charla, cada quien analiza qué lado está. Pero lo más importante es de qué lado quiere estar al final del día. Entonces, la charla de hoy se llama Dos maneras de vivir. Díganle al que está a su lado: hoy vamos a escuchar una charla, con atención, porque nos van a presentar dos maneras de vivir. Y para esta enseñanza nos vamos a ir al Evangelio de según San Lucas, en el capítulo 7, a partir del versículo 11. Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, acaban a enterrar a un muerto. Era hijo único de su madre, era viuda, y mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella, le dijo: no llores. Después se acercó, tocó el féretro. Los que llevaban al joven se detuvieron. Dijo Jesús: joven, yo te lo mando, levanta. Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar, y Jesús se lo entregó así. Un santo temor se apoderó de todos, y todos alababan a Dios diciendo: es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios nos ha visitado. Palabra de Dios. Dijimos que íbamos a hablar de dos formas de vivir. Y en este pasaje, San Lucas nos presenta dos maneras de vivir. Si ustedes pusieron atención, San Lucas comienza diciendo que Jesús se dirigía a un pueblo llamado Naín. Imagínense, Jesús va adelante, pero no solamente iba Jesús. La Biblia dice: detrás de Jesús venían sus discípulos. Pero no solamente iban los discípulos, detrás de Jesús también venía mucha gente. Hay un grupo que va entrando hacia el pueblo, pero la Biblia dice que mientras Jesús iba entrando en la puerta de la ciudad, se encontraron con otro grupo que venía saliendo. En este grupo que iba entrando a la ciudad, el que iba al frente, el líder, el que dirigía, era un joven, y ese joven era Jesús. Pero venía otro grupo de personas. Este grupo de personas no venía entrando, este grupo de personas venía saliendo, venía alejándose de la ciudad. Ojo, aquí la diferencia. Mientras que los que iban entrando a la ciudad llevaban un joven al frente, y ese joven era ni más ni menos que Jesús, la vida misma.
Pero la Biblia dice que venía otro grupo de personas. Pero frente a este grupo de personas no venía Jesús. Si ustedes pusieron atención, la Biblia dice que traían a un muerto. Y este muerto venía acompañado por su madre. Y también con un gran número de personas. Y es de aquí de donde vamos a tomar las dos formas de vivir. San Lucas nos presenta dos formas de pasar por la vida, porque nosotros simplemente estamos pasando por la vida, porque de aquí a 200 años ninguno de nosotros va a estar aquí. Por eso la iglesia nos enseña que al lugar al que nosotros pertenecemos se llama parroquia, que viene del griego paroikia. ¿Qué quiere decir paroikia? Para mientras. Es decir, nosotros en este mundo estamos solamente para mientras. Este no es el destino final. Nosotros solamente estamos de paso. Por eso la iglesia nos enseña a decir que nosotros pertenecemos a una parroquia, para dejarnos en claro de que nosotros no venimos a establecernos a este mundo, sino que solamente estamos. Pero mientras vamos de paso, podemos pertenecer a uno de estos dos grupos. Ahora sí nos vamos a detener un poquito más. El grupo número uno es el grupo de Jesús. Y el grupo de Jesús es el que iba entrando a la ciudad. Les pregunto a ustedes, ¿cómo creen ustedes que iban los que seguían a Jesús? Yo no sé ustedes, pero yo me los imagino que era un grupo que iba con mucha seguridad, porque ni más ni menos que frente a ellos iba Jesús. Era un grupo que iba con mucha alegría, iba feliz. Ya me imagino cantando, alabaré, alabaré. Oh, qué alegría cuando me dijeron como alto mando. Porque iban detrás de ¿quién? Jesús. Los que iban siguiendo a Jesús iban alegres, iban seguros, iban llenos de vida, iban llenos de esperanza, caminaban siguiendo al Maestro, a Jesús. Mírele la cara al que está en su mesa. ¿Usted lo ve con un rostro alegre, seguro, lleno de vida, lleno de esperanza? ¿Estará siguiendo a Jesús? Pero más importante aún, aquellos que seguían a Jesús, aquellos que iban detrás de Jesús y aquellos que van detrás de Jesús, son aquellos que no van caminando por donde ellos quieren. Estos que iban siguiendo a Jesús van por donde Jesús quiere que vayamos. Pregunta hoy, nosotros vamos caminando por la vida. ¿Estaré yo en el grupo que va detrás de Jesús? Porque los que seguían a Jesús escuchaban las enseñanzas de Jesús, hablaban sobre Jesús, hacían lo que les decía Jesús. ¿Cómo vamos nosotros hoy? Pregúntese, ¿estaré yo caminando detrás de Jesús? ¿Voy yo en la fila de Jesús? Si voy en la fila de Jesús, Jesús es la vida, entonces yo estoy del lado de la vida. Si voy en la fila de Jesús, entonces yo voy con seguridad, porque yo creo que Jesús lo puede todo. Pero hay otro grupo. Y este es al grupo que no queremos pertenecer nosotros.
Mientras los que iban con Jesús, los que seguían a Jesús, iban cantando, alegres, con ilusiones, con esperanzas, defendiendo la vida, defendiendo la familia, anunciando a Cristo, haciendo lo que Jesús les decía. Venía otro grupo de personas, y este grupo de personas, la Biblia dice, venía saliendo del pueblo. Mientras el primer grupo era dirigido por un joven, y ese joven era Jesús, el otro grupo también era dirigido por otro joven. Y aquí sí quiero centrarme un poco en los jóvenes, porque los jóvenes podemos pasar por la vida de dos formas, como Jesús. Caminando por donde Dios quiere, proclamando la vida, o como el otro joven. Del otro lado venía al frente un joven, pero la Biblia dice que este era un joven que ya estaba muerto. Levante la mano quien ha ido a un velorio. Bueno, que aquí en Bristol no se mueren, ¿verdad? Unos cuantitos. Los que han ido a un velorio, los que han ido a enterrar a una persona, ¿cómo van los que van a enterrar a las personas? ¿Ustedes creen que van felices, que van llenos de esperanzas, que van llenos de alegría? No. Pero había un grupo de personas que venía saliendo, y venía saliendo con las caras tristes, llorando, lamentándose, sin esperanza, sin ilusiones, y quizás muchos diciendo, ya no quiero vivir porque ya no encuentro una razón para vivir. Jóvenes, ¿en qué fila están caminando? Viviendo como viven, hablando como hablan, pensando como piensan, escuchando la música que escuchan, viendo los programas que les encantan, andando con los amigos que se juntan. ¿Hacia dónde están yendo? ¿Están siguiendo a Jesús o están siguiendo a un muerto? Peor aún, usted puede ser el muerto al que todos están siguiendo. Porque la Biblia nos dice que este joven muerto era hijo de una mujer que era viuda. Y ese joven era su único hijo. Es decir, esta señora, todo lo que tenía era su hijo. Y en ese tiempo una mujer sin el respaldo de un hombre no valía nada ante la sociedad. Y cuando la Biblia dice que esta mujer era viuda, es decir, de por sí la señora ya estaba en desventaja, ahora se le muere su único hijo. Ella ha perdido todo. Y por eso va llorando. Y por eso se va lamentando. Porque aquello que le quedaba se había muerto. Jóvenes, ustedes pueden ir frente a su familia como un joven muerto, que han matado las esperanzas de sus padres, que pueden matar las ilusiones de sus padres. ¿Y cómo puede un joven matar las esperanzas de sus padres? Mire, siempre que yo hablo con una persona dicen, mire, yo llegué a este país con un sueño, darle a mis hijos aquello que yo no pude conseguir. Entonces los padres sueñan con que los hijos logren aquellas cosas que ellos no pudieron conseguir.
que estudien aquello que ellos no pudieron estudiar, que lleguen allá donde ellos no quisieron llegar. Pero ¿sabe cuál es la triste historia en este país? Es que la mayoría de nuestros jóvenes, en lugar de proyectar el sueño que los padres traían, nos olvidamos y desperdiciamos nuestra vida y nos convertimos como en este joven de la Biblia, como el joven muerto que ahora trae a su familia con un dolor, con preocupaciones, con tristezas, con angustias, sin ganas de vivir, y al pueblo entero llorando por este joven. Ustedes pueden elegir un estilo de vida así si quieren, o pueden optar como el primer joven, el joven Jesús, un joven que llevaba alegría, que llevaba entusiasmo, que llevaba esperanza, que auxiliaba a los necesitados, que llevaba a la gente a Dios. O puede pasar como el joven muerto. Y no solo los jóvenes, los padres. Podemos pasar como padres vivos o como padres muertos que van en el primer lugar llevando a su familia a la tumba. Y no solo los padres, también las madres. Usted puede ser una madre muerta que va arrastrando a su familia a la muerte. Puede ser una familia a la que va caminando hacia el cementerio. O puede ser una familia como la de Jesús. Pero eso no lo decide Jesús, eso lo decidimos nosotros. Por eso la Biblia hoy nos presenta dos formas de vivir. Usted elige la que usted quiere. Usted elige seguir a Jesús o usted elige seguir al muerto. Como los jóvenes pueden matar los sueños y las ilusiones de sus padres. Porque hay padres que dicen: yo trabajo tanto para que mi hijo estudie, para que mi hijo sea importante. Pero resulta que los jóvenes empiezan por alejarse de Dios. Aquellos jóvenes que los padres proyectaban para ser grandes, ya no les interesa saber nada de Dios. Y la mayoría de los jóvenes que ya nacieron aquí, ya no quieren saber de Dios. Ya no les interesa la iglesia. Y como ya no les interesa Dios, menos les va a interesar la ley de Dios. Y si no les interesa la ley de Dios, entonces viven sin ley. Cuando un joven decide alejarse de Dios, está empezando a guiar a su familia hacia el cementerio. Cuando un papá decide alejarse de Dios, está empezando a guiar a su familia hacia el cementerio. Cuando una madre decide alejarse de Dios, está empezando a guiar a su familia hacia el cementerio. Jóvenes, ¿hacia dónde quieren llevar a su familia? ¿Hasta dónde quieren llevar el esfuerzo de sus padres? Pero una forma de llevar a tu familia hacia el cementerio es olvidándote de Dios, vivir sin ley. Los jóvenes llevan los sueños y las ilusiones de los padres a la muerte cuando se drogan, cuando no quieren estudiar, cuando tampoco les gusta trabajar. Están llevando a su familia a la muerte, están dirigiendo a su familia a la muerte. Estás dirigiendo tu vida a la muerte, joven, cuando no quieres escuchar a Dios. Y ese es el problema más grande. Los jóvenes ya no quieren escuchar nada que tenga que ver con Dios. ¿Sabe qué les gusta escuchar a los jóvenes? La música que hable del narcotráfico. Esta sí les gusta, les agrada. La música del famoso Bad Bunny. ¿De qué habla? Escuchando esa música no va siguiendo a Jesús.
vas siguiendo al muerto, vas arrastrando tu vida a la muerte. Solo la muerte física, peor aún, la muerte eterna. Los jóvenes empiezan a caminar hacia la muerte cuando ya no quieren escuchar a sus padres, cuando ya no obedecen a sus padres. Y usan a los padres solamente para sacarles dinero, pero ya no les obedecen. Quieren de sus padres el beneficio, pero no respetan la autoridad. Ese joven ya está caminando hacia... Yo no puedo elegir por dónde ustedes van a caminar, pero en estos dos estilos de vida, ustedes sí pueden elegir hacia dónde van a caminar. Y quizás haya alguien que diga, si yo me he alejado de Dios, quizás no sea un joven, quizás sea un papá, un abuelito, una abuelita, y haya dicho, bueno, yo ya me alejé de Dios, ya caminé toda mi vida hacia el cementerio, hacia la muerte. ¿Qué puedo hacer? Lo mismo que hizo este joven. Miren, la historia de este joven muerto tuvo un cambio porque se encontró con una persona llamada Jesucristo. Yo no sé si usted diga, pues yo ya estoy caminando hacia la muerte, pero no importa. Porque mientras estemos vivos hay esperanza. Mientras estemos vivos hay la oportunidad de encontrarnos ¿con quién? Jesucristo. Y la Biblia dice que esta multitud que iba llorando con tristezas, con angustias, con problemas, porque todos iban caminando hacia la muerte, se encuentran con Jesús. Ojo, y la Biblia dice, Jesús mirando a la madre, sintió compasión de ella. Hermano, hermana, joven, cuando tú caminas hacia la muerte, cuando nosotros caminamos hacia la muerte, Jesús siente compasión, a Jesús le duele, a Jesús no le agrada. ¿Cómo es que un joven que va comenzando su vida ya lo llevan a enterrar? Ya enterró su vida, ya enterró su futuro, eso le duele a Jesús. Entonces Jesús se detiene. Y se detiene no simplemente para sentir lástima. Dice la Biblia, Jesús se compadeció. Es decir, Jesús se detuvo a compartir el dolor, pero también para buscar una solución. Joven, tú no puedes seguir muerto. Tú no puedes seguir arrastrando a tu familia hacia el cementerio. Jesús se detiene. Esto no puede continuar así. Como Jesús hoy se puede detener contigo y conmigo a decirte, hermano, hermana, papá, mamá, yo me compadezco de tu situación y la quiero cambiar, la quiero hacer diferente. Y lo que Jesús hace es que se compadece y la Biblia dice, quitó la cerca. O en otras palabras, la Biblia dice en concreto, se acercó. ¿Sabe qué quiere decir acercarse? Quitar la cerca. Todos aquí saben que es una cerca, ¿verdad que sí? Una barda, algo que divide un lado del otro. Cuando nosotros vamos caminando hacia la muerte, construimos muros y nos metemos dentro de esos muros impidiendo que Jesús se acerque. Pero cuando Jesús ve que este joven va caminando hacia la muerte, Él quita la cerca. Él quiere acercarse al joven porque le quiere cambiar su vida, porque le quiere cambiar su historia. ¿Y para qué le quita la cerca? Para decirle lo siguiente: joven, yo te lo ordeno, levántate. Cuando nosotros vamos caminando hacia la muerte,
Cuando nosotros vamos caminando en pecado, cuando nosotros nos vamos alejando de Dios, Jesús siente compasión. Él trata de quitar las cercas, Él quita las cercas. Pero el grupo de personas que llevaba a este joven tuvo que detenerse. Cuando Jesús quita la cerca, dicen, los que llevaban a este joven se detuvieron y dijeron, ya no vamos a seguir caminando hacia la muerte, ya no vamos a seguir llevando a este joven a la muerte, porque muchas veces, nosotros, en lugar de decir a los jóvenes, a las familias, a las personas que van caminando hacia la muerte, en lugar de nosotros decir, deténganse, nos hacemos cómplices. Y como nos hacemos cómplices, seguimos cargando a un muerto. Y lo que Jesús hace no es hacerse cómplice, es decir, detente, no puedes seguir caminando hacia la muerte. Aquellos se detuvieron. Y cuando ellos se detuvieron, entonces Jesús realizó un milagro. ¿Quiere un milagro en su vida? Deténgase, no camine más hacia la muerte. Y cuando esté frente a Jesús, dígale a Jesús, aquí está mi muerto. Y el muerto es su marido, dígale, ahí está mi muerto. Y el muerto es su mujer, dígale al Señor, ahí está mi muerta. Y el muerto es su hijo, dígale, ahí está mi hijo muerto, te lo entrego. Ya no sea cómplice, deténgase. Es que a mis hijos les gusta escuchar pura música con groserías, deténgalo. Es que a mi hijo le gusta apoyar el aborto, deténgalo. Es que mi hijo apoya la ideología de género, deténgalo. Dígale a Jesús, ahí tengo otro muerto, Señor. Yo no puedo hacer lo que yo quisiera, pero yo sé que tú puedes hacer un milagro. Y Jesús hizo un milagro. Le dijo, joven, levántate. No puedes seguir tirado, no puedes ir por la vida como muerto. Yo no te hice para que vayas en la vida como un muerto o arrastrando a más gente a la muerte. Yo te he hecho para que tengas vida. Y aquel joven se levanta y miren lo que hace Jesús a continuación. Ahora va y se lo entrega a su madre. Toma a tu hijo vivo. Y lo que me gusta es lo que dice a continuación. Y el joven se incorporó. Hay gente que dice, sí, yo ya me encontré con el Señor, pero nunca se incorpora. Nunca se mete a la fila de los que van con Jesús. Le gusta andar sentado, le gusta andar acostado. Ojo, pongan atención a lo que voy a decir. Al principio nos encontramos con que San Lucas nos presenta dos grupos. El primero, el de Jesús, el que va entrando. El segundo, el del joven muerto. Después de aquel encuentro con Jesucristo ya no hay dos grupos. La Biblia dice que ahora hay un solo grupo, porque el muerto se incorporó a Jesús y aquellos que iban siguiendo al muerto se incorporaron a la fila de Jesús. Ya solo hay un solo grupo entrando a la ciudad. Ya no hay tristezas, ya no hay penas, ya no hay angustias, porque cambiaron el rumbo a su vida, cambiaron el rumbo a su historia. Ya no van siguiendo al muerto, ahora van siguiendo a Jesús. Y la Biblia resume que después de aquel milagro, ahora todos alababan a Dios. Cuando nosotros nos detenemos frente a Jesús, cuando nosotros le entregamos nuestro muerto a Jesús, Jesús cambia nuestra historia. Para Jesús no hay cosas imposibles.
Jóvenes, si hemos estado haciendo o escuchando o viendo o haciendo cosas que nos llevan a la muerte, hoy es el día de decir: Jesús, levántame. Levanta a mi familia, levanta mi matrimonio, levanta a mi esposa, levanta a mi esposo, levanta a la iglesia, levanta a la sociedad. Y la Biblia dice que ese joven ahora se puso a hablar. No solo se levantó, se integró, ahora ya hablaba, el muerto ya hablaba. ¿De qué creen que ustedes que hablaba ese muerto? Pues ahora iba contando al mundo: ¿sabes lo que pasó en mi vida? Jesús me resucitó. Y eso se llama testimonio. No podemos quedarnos tentados una vez que Jesús ya nos resucitó. Ahora tenemos que salir a decir: Jesús me ha levantado. Y ese es el reto, jóvenes. Ya voy a empezar a terminar, porque yo creo que ya se me está acabando el tiempo. Si queremos ser jóvenes como Jesús, si queremos seguir a Jesús, si queremos parecernos a Jesús, solo voy a mencionar algunas cosas rápido, jóvenes, y también los grandes. La Biblia dice, miren, ¿qué hacía Jesús para que nosotros hagamos lo que Jesús hacía? Y así nos parezcamos a Jesús y podamos seguir a Jesús. Que Jesús crecía en tamaño, en sabiduría y en gracia de Dios. Jóvenes, si hoy Jesús viniera a medir el tamaño que ustedes tienen, las libras que ustedes pesan, y del otro lado en la balanza pusiera la gracia, ¿tendrá el mismo peso? Jesús crecía tamaño, sabiduría y gracia. ¿Cómo estás creciendo tú? Si quieres parecerte a Jesús, tienes que crecer como Jesús. Jesús obedecía a sus padres. Es más, no solamente obedecía, nos dio mandamiento. Cuando se encuentra con un joven, dice que quería salvarse. ¿Quieres salvarte? Honra a tu padre y a tu... El joven Jesús no sentía vergüenza de sus padres, porque cuando tenía 30 años le aparece Jesús en una boda, acompañado, ¿sabe quién? ¿De quién? Jesús. Otra cosa que hacía el joven Jesús es que él siempre estaba orgulloso de llamarse hijo de Dios. Y no solo se hacía llamar hijo de Dios, San Pablo nos dice que Jesús era la imagen de Dios. Cuando la gente veía a Jesús allá afuera, decía: mira, ahí va la imagen de Dios. Jóvenes, que cuando nos vean allá afuera digan: mira, ahí va la imagen de Dios. Que cuando vean a esa señora digan: ahí va la imagen de Dios. Que cuando vean a ese papá digan: ahí va la imagen de Dios. Y Jesús llega a decir tanto que el que me ve a mí, Padre. Jóvenes, hay una sola vez en la Biblia que dice que Jesús se perdió. Y miren, cuando Jesús se pierde y sus padres lo buscan, ¿saben dónde encuentran a Jesús? El templo. Está predicando. Pregunta para los padres y pregunta para los jóvenes. Padres, cuando sus hijos se pierden, ¿dónde es que los van a buscar? Jóvenes, cuando ustedes no aparecen en su casa, ¿a dónde es que los van a buscar? Pero que no sea una cantina, pero que no sea vendiendo drogas. Cuando el joven Jesús se perdió, estaba en el templo, y cuando le preguntan: ¿qué haces aquí?, él dice que no sabe que en las cosas de mi Padre debo andar. Además, Jesús era un joven compasivo que estaba dispuesto a ayudar a todos. Era un joven que siempre tenía la alegría de hablar sobre su Padre. Era un joven que siempre tenía como el deber de denunciar lo que estaba mal. ¿Cómo estamos nosotros pasando la vida? Las familias especialmente.
Los padres especialmente, no sé si ustedes saben, en las escuelas de Nueva Jersey, a partir de la próxima temporada, a sus hijos van a tener ya una clase sobre ideología de género. A los niños les van a empezar a enseñar ideología de género en las escuelas. Ya hubo una junta para ver qué pensaban y qué opinaban los padres. ¿Sabe cuántos padres habían? Jesús no se quedaba callado. Se quede usted callado. Defienda a los niños. Y voy a cerrar con una pequeña historia. Estamos de paso. Usted puede elegir un estilo de vida, el que usted quiera. Pero ojo, el único que le va a dar el valor de su vida, el valor que usted realmente tiene, es Jesucristo. El muerto no le va a dar valor a su vida. El único que le puede dar valor a su vida, a su historia, se llama Jesucristo. Había un joven que no valoraba su vida. Vivía en Europa. Era hijo de unos padres millonarios. Y un día dijo: quiero ir a América. Pero como no había comprado en las cosas, como no había ganado en las cosas, entonces no le daba valor. Y no sabía cómo pasar todas sus riquezas a este lado del continente. Y encontró una sola forma. Vendió todo y compró un diamante así de grande, grandote. Y se subió a un barco que lo trajera a América. Y se subió a la parte de arriba del barco. Y él quería presumir su riqueza, un diamantote así de grande. Y se sentó en la orilla del barco y saca su diamante y lo tira. Y luego lo agarra para que la gente lo viera, porque no valoraba las cosas. Lo tiraba y lo agarraba. Y una viejita se acerca y le dice: joven, no sea tonto. Eso vale mucho. Usted lo está tirando. Tenga cuidado, no vaya a ser que en una de esas no caiga dentro del barco y se vaya al fondo del mar. El joven le dijo, como muchos jóvenes responden hoy: a mí no me digan lo que tengo que hacer, yo hago mi vida y con mi diamante lo que yo quiero. La viejita trató de decirle muchas veces, no escuchó. En una de estas el joven agarra el diamante y no le atinó. Lo tiró muy alto y muy afuera. Y cuando cayó el diamante en el fondo del mar, empezó a decir: lo perdí, perdí todo. La viejita le dice: ándele, mijito, por bruto. Y el joven se lamentaba. Joven, ese diamante es tu vida. Y no solo los jóvenes, los adultos. Ese diamante es nuestra vida. Tenemos una sola. Si la perdemos, habremos perdido todo. Pidemos diamante. Caminemos detrás de Jesús. Caminemos hacia la vida. Y no caminemos hacia la muerte. Y no tengan miedo, como decía el Papa Juan Pablo II, jóvenes del presente y del futuro. No tengan miedo de seguir a Jesús. No tengan miedo de mirar a Jesús. No tengan miedo de amar a Jesús. No tengan miedo de escuchar a Jesús. Porque si escuchamos a Jesús, habremos ganado todo, porque Jesús vale la pena. Y no solo vale la pena, vale la vida misma. Hermanos, hermanas, no tengan miedo de seguir a Jesús. Jóvenes, no tiren su diamante. No sigan al muerto, sigan a Jesús, porque Jesús es la vida misma. Y si en algún momento pierden su vida por causa de Jesús, Él se las devolverá
nueva y completa. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.